en el programa anterior. Entonces, actualmente San Juancito pertenece al departamento de Francisco Morazán y exactamente al municipio del Distrito Central. Aunque parece así raro que estando tan alejado del Distrito Central esté San Juancito allí, pertenezca siempre, pero son igual razones históricas que nosotros las vamos a llevar a cabo y vamos a dar a conocer hoy por qué San Juancito pertenece al Distrito Central y no pertenece a Cantarranas o a Valle de Ángeles, por ejemplo. Por eso hemos retomado ese tema interesante, importante, un tema realmente de historia económica, donde podemos decir... Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros y pues tratando temas de historia, temas interesantes. Y para este día, pues, hablando de temas interesantes, tenemos un tema que pues se ha estado desarrollando, se está investigando últimamente en Honduras, que es el tema de la geografía histórica. Y para el día de hoy tenemos el tema de geografía histórica en Comayagua. Y en esta oportunidad hemos invitado al licenciado Denis Portillo. El licenciado Denis Portillo es un licenciado en Historia con orientación en Geografía Histórica. Al igual también el licenciado Portillo labora actualmente en la sección o la unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Al igual también es docente universitario del Centro Unitec de Tegucigalpa, que pues está aportando constantemente y viene pues a darnos a conocer esta investigación relacionada con la geografía histórica de lo que es Comayagua. ¿Qué tal, maestro? Mucho gusto, Rodolfo, un placer nuevamente que nos hayan invitado pues aquí a hablar un poco de un tema muy interesante, muy apasionante, que es sobre la geografía histórica del Valle de Comayagua. Siempre Comayagua no deja de dar sorpresas. Comayagua es una ciudad colonial por excelencia. Comayagua tiene una tradición en historia prehispánica, colonial, republicana. Es como de esos lugares, de esos departamentos que pues, nos cuentan mucho la historia de Honduras. No podemos hablar de la historia de Honduras sin mencionar lo que es Comayagua. Y dentro de todo esto, maestro Portillo, se podría decir que, pues que Comayagua en la época, sobre todo en la época colonial, fue como el eje central de todo el engranaje administrativo. Bueno, recordemos que Comayagua es por decirlo así, la ciudad que durante 300 años fue la principal ciudad de Honduras, ya que fue la capital de la gobernación de Honduras en ese momento. Entonces Comayagua tiene una rica historia, pero también tiene una rica geografía. El hablar precisamente de geografía histórica es hablar de una ciencia que engloba precisamente esas dos áreas de estudio, que son muy interesantes. Y Comayagua pues no es la excepción. Comayagua tiene una rica geografía, no es casualidad pues que sea un valle y sea uno de los valles más importantes del país. Es más, la misma ciudad fue fundada en ese lugar, no al azar, sino que pues fue pensado, incluso fue cuando los españoles decidieron llegar ahí, pues lo hicieron de una forma estructurada y una forma incluso muy bien pensada. Y cuando hablamos de geografía histórica, es esa unión entre lo que es la geografía y la historia. Son que podemos decir como de esas ciencias que están un tanto hermanadas, porque siempre hay eventos geográficos en lugares históricos y viceversa, ¿no? Geografía histórica, cuando uno lleva esas dos disciplinas, cuando uno trata y habla precisamente de lo que es historia y lo que es la geografía, uno de lo primero que aprende es que en la actualidad, en las ciencias modernas, ninguna de ellas puede trabajar por sí sola. O sea, el científico moderno no puede, no debe incluso, creer que desde su perspectiva es la verdad y de ahí la va a encontrar. Definitivamente uno tiene que aliarse con otras áreas de la ciencia para poder hacer una investigación profesional y una buena investigación. Pero dentro de todas las ciencias, quizás, desde mi perspectiva, la geografía y la historia son ciencias mellizas. La historia y la geografía no pueden ni deben separarse para realizar una investigación. Y como yo aprendí pues, de mis maestros, me decían que ¿qué es la historia? Me decían, no es más que la geografía del pasado. ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho histórico que no haya sucedido en un lugar, y los lugares precisamente los estudia la geografía. Y la geografía, pues bueno, no hay ningún lugar que no haya sucedido algo. Entonces, la verdad es que la geografía histórica
es básica para entender los procesos de evolución de los pueblos, de las comunidades y de los estados, como en el caso de Honduras. Y por eso es que no podemos ni se debe separar nunca lo que es la historia de la geografía. ¿Por qué? Porque una puede encaminar y ayudar a encontrar la verdad a la otra. Interesante, realmente. Y cuando en la geografía, como hay tantos temas, pues los temas que hoy día vamos a desarrollar es cuando hablamos acerca de lo que son las famosas placas, las placas litosféricas terrestres. Mucha gente habla de que hay movimiento de placas, hay movimientos tectónicos, pero ¿a qué se refiere cuando decimos placas litosféricas terrestres, maestro Portillo? Mire, las placas terrestres, como vemos aquí en la imagen, no son más que pedazos de la corteza terrestre que están en movimiento. Pensemos en la corteza terrestre como un pedazo de foam, lo que traen todos esos implementos eléctricos cuando vienen en sus cajas, que son blancos. Pensemos que la corteza terrestre, bueno, es ese pedazo. Uno rompe cada uno de esos pedazos y cada uno de esos pedazos vendría a ser un pedazo de la corteza terrestre. Entonces, en este mapa lo que estamos viendo son las placas terrestres más grandes del planeta Tierra. Cada una de ellas, la placa de Norteamérica, la del Pacífico, la de Sudamérica. Hay otras, pero si uno viene y es observador, ve que Centroamérica, y ahí está resaltando, está la placa del Caribe. La placa del Caribe es donde se encuentra precisamente nuestro país, donde se encuentra no solo nuestro país, sino el istmo centroamericano. Entonces, cada una de esas placas son importantes. ¿Por qué? Porque, ya lo decía, están en constante movimiento y el hecho que estén en constante movimiento provoca que la corteza terrestre se haga, rehaga, se destruya y vuelva a nacer. Cada uno de los lugares, esas líneas negras y esas flechitas que vemos ahí en la imagen, son zonas de subducción de placas, o sea, zonas donde las placas están chocando. Y esas zonas son donde se producen normalmente los terremotos a nivel mundial. Cuando uno observa que Centroamérica está en la placa del Caribe, ve que está rodeado de la placa de Sudamérica, la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico. O sea, es una zona de bastante movimiento tectónico y eso provoca que pues, haya terremotos y haya volcanes, incluso la existencia de los mismos, y que sea una zona muy activa con respecto a las fuerzas tectónicas que hay aquí en la zona. Yo recuerdo que en una de sus conferencias, que sabemos que el licenciado Portillo pues, da conferencias a nivel nacional y también internacional, usted mencionaba algo que a mí me causó algo de gracia, pero qué buena ilustración. Usted comentaba que la placa a la cual pertenecemos nosotros, que es la placa del Caribe, es como que fuera un carro pequeño pues, que está rodeado por carros grandes. ¿Nos podía solo ilustrar rápidamente eso? Básicamente la alusión que yo utilizo para hacer eso es que imaginémonos que nosotros, en Centroamérica, estamos ubicados en una cucarachita que le decimos nosotros. Ese carro está en medio y que a esa cucarachita está en una intersección de 4 calles en donde cada una de esas calles le está pegando 4 furgones. O sea, así, imagínense, esa es la alusión que hago. Así vivimos en Centroamérica, como siempre digo, no es para tener miedo, uno debe saber dónde vive. Pero así es el nivel de fuerzas que la placa del Caribe, donde estamos ubicados, está soportando. Y eso hace precisamente que la placa del Caribe sea muy activa. Recordemos que aquí en Honduras, en Centroamérica no digamos, pero en Honduras hemos tenido fuertes sismos. Uno de los más fuertes sismos fue allá por el inicio del siglo XX, en 1932-33, que destruyó la ciudad de Gracias y otra ciudad del occidente de Honduras. Y hace poco, hace unos días, hubo un sismo cerca de las Islas de la Bahía, precisamente en la zona de subducción de placas del Caribe. Entonces, no es nada nuevo, uno debe aprender a vivir con eso. Pues, esa es la zona geológica donde nos encontramos. Y aquí una pregunta que muchos de nuestros pues, televidentes se pueden hacer y que pues, es posible. ¿Se podría hundir esta placa realmente? Bueno, ya estuvo en el fondo del mar. Los suelos donde nosotros nos encontramos ya fueron un fondo marino. Precisamente el hecho de los movimientos de placas provocó que Centroamérica y Honduras específicamente emergieran del fondo del mar. Por eso no es casualidad. Ahí vemos la zona de frontera de la placa del Caribe, lo que les decía, toda la línea roja. Toda esa zona hace unos 100 millones de años tal vez, fue un fondo marino que emergió por la acción del choque de la placa del Pacífico, que va empujando a la placa del Caribe hacia el noreste. Eso hizo que estos suelos emergieran en algún momento. Entonces, ese movimiento se sigue produciendo. Va a llegar un momento en que la placa del Pacífico provocará nuevamente que la placa del Caribe se rompa
¿Y por dónde sucedería? Pues se considera que es precisamente por la zona de Panamá, que ahí, como digo, ya le ayudamos, ya le construimos el canal de Panamá, ya abrimos la tierra. Y la otra parte sería precisamente por la zona de Comayagua, o la zona de lo que es el Valle de Comayagua. Por eso fue que traje a colación precisamente esta explicación geológica, porque para entender el Valle de Comayagua tenemos que entender de dónde emergió. Claro. Incluso sabemos que toda la zona del Valle de Comayagua es parte de lo que es la depresión transversal de Honduras. En este mapa que vemos acá, esas 4 imágenes, es más o menos una reconstrucción libre de cómo el territorio hondureño estuvo bajo el mar en algunos momentos. Estamos hablando de hace 300 millones de años, más o menos, hace 150 millones de años, hace 100 millones de años, hasta la actualidad. Más o menos, esos eran los movimientos, todo el color azul lo que nos indica es presencia de agua. Y si uno observa, ve que la zona de Comayagua estuvo en algún momento bajo el mar. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, primero, ya les dije, por los movimientos de placas y por el aspecto geológico, pero también en la zona de Comayagua encontramos lo que es el Cerro de los Tornillos, que le llaman, que está en el municipio de Esquías. El Cerro de los Tornillos es pues, en un cerrito que está en la zona central de Honduras, donde usted puede encontrar caracoles con forma de tornillos. Y esos son caracoles marinos. Entonces, ¿cómo entender? Son fósiles. O sea, son fósiles en realidad, restos de animales prehistóricos, pero son marinos. ¿Y cómo puede entender uno de que haya ese tipo de fósiles en el interior de Honduras, más que Honduras haya estado, ese suelo ha estado en el fondo marino? Entonces, más o menos, esa es la historia geológica de Honduras y obviamente de lo que es la zona del Valle de Comayagua, que insisto, es parte de lo que se considera como la depresión transversal de Honduras, que es una zona de suelos bajos que viene desde la parte de Omoa, pasando por el Valle de Sula, el lago de Yojoa, llegando a Comayagua, pasando a la zona de Tegucigalpa hasta llegar a la bahía de Fonseca. Y ahí es precisamente una zona de subducción, una zona donde están chocando 2 placas geológicas. O sea, todo, cuando ya lo estudia, cuando uno ya utiliza precisamente un poco de geografía, geología, la misma historia, ve que todo va pues concatenando y ya se va formando una realidad. Bien. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos para seguir hablando acerca de la geografía histórica de Comayagua, que también tiene que ver con Honduras. Vamos a aprender muchas cosas más. No olvides también escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com, o también que nos busques en las redes de Facebook como Suyapa TV Educativa. También estamos en Instagram para que estés al tanto de todo lo que está pasando y lo que estamos pasando nosotros por aquí. Gracias, ya regresamos. Humanos vinieran aquí a América, hubo paso de animales también. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Pues estamos hablando acerca de un tema de la geografía histórica de Comayagua. Una de las cosas, el licenciado Portillo, es que también llama la atención, o uno también se hace esas preguntas, es que cuando el tema es interesante, hay una investigación, surgen nuevas preguntas. Usted nos comentaba que Honduras, igual todo Centroamérica, pero en el caso de Honduras fue surgiendo del mar. Ahora la pregunta es, ¿Honduras va a seguir surgiendo? ¿Qué pasa con las costas del Caribe, con las costas del Pacífico? ¿O hasta ahí se quedó todo este movimiento de estas placas? No, el movimiento de placas sigue igual, las placas siguen en movimiento, al grado que cuando uno va, por ejemplo, a la zona del Pacífico de Honduras, a la bahía de Fonseca, si un observador detecta que las playas, cuando uno entra al agua, como que son abruptas y caen de un solo hacia el mar. Contrario a lo que es la zona del Atlántico, donde las playas son bastante suaves, uno entra al mar y uno puede ir entrando al mar suavemente y va bajando. Eso es producto porque la placa del Pacífico, que va encontrándose con la del Caribe, la va empujando, como ya dije, hacia el noreste. Entonces, al ir pegando en la zona de la bahía de Fonseca, la va hundiendo y va levantando la zona del Caribe. Eso quiere decir que en cierta forma Honduras está ganando suelos en la zona de la Mosquita y el Atlántico y está perdiendo terrenos en la zona del sur. Claro, no solo Honduras, sino también toda Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, está sucediendo lo mismo, porque todo está sucediendo, toda la placa del Pacífico está empujando a la del Caribe hacia la zona donde están precisamente las Antillas.
¿Y esto qué tiene que ver con la famosa depresión transversal de Honduras? Bueno, la depresión transversal de Honduras, que precisamente la vemos aquí en pantalla, básicamente es la zona de subducción, o sea, la zona de choque donde esas dos placas están chocando entre sí en territorio hondureño. Dentro del aspecto geológico, dentro de la ciencia geológica y geográfica, uno a esas zonas que conforman ciertos elementos distintivos de suelo se le llama provincias tectónicas. En el caso de Honduras hay dos provincias, una que pertenece a la placa de Norteamérica, que es en toda la zona occidental, y otra que pertenece precisamente a la placa del Caribe, que es la zona de Olancho, gracias a Dios, del Caribe, y toda la zona centro-oriente sería. Entonces, la depresión transversal de Honduras es la frontera, es la zona donde esas dos placas están en contacto y es la zona, como ya les dije, que por no es casualidad que es una zona baja y donde están valles, donde se encuentran también los litorales, tanto de la zona de Omoa como la zona de la bahía de Fonseca. Entonces, la importancia radica, que aquí vemos una visión donde podemos observar el valle de Comayagua precisamente. Ahí es la zona roja, ese manchoncito rojo que vemos ahí dentro de la depresión transversal es más o menos lo que sería el valle de Comayagua, que se encuentra plenamente en la depresión transversal de Honduras, que como insisto es una zona de choque de placas, por lo tanto, quiero decir, no es una zona inestable, es una zona donde pueden suceder terremotos como lo han sucedido. O sea, se sabe que en el siglo XVIII hubo un terremoto que incluso agrietó la fachada de la iglesia catedral de Comayagua y destruyó varias casas. Entonces es donde radica la importancia precisamente de conocer el lugar donde está y de conocer precisamente, como le digo, la depresión transversal. Y solo para información, hacia el lado derecho, ahí por la zona de Olancho, vemos que hay otra depresión o otra zona de falla, que es una falla bastante inactiva, no es tan activa como la depresión, pero es otra zona donde también dos placas están en contacto. Y viendo en la depresión transversal de Honduras, miramos que el lago de Ojoa está dentro de la zona de la depresión transversal. Es una zona, incluso el lago de Ojoa, ¿por qué? Porque las zonas de falla también se caracterizan por tener presencia de volcanes. Y el lago de Ojoa es una caldera volcánica, o sea, es un cráter volcánico enorme. Incluso no es el único, al norte del lago de Ojoa se encuentran otros cerros más pequeños que también son volcánicos. Hay uno incluso que se llama Cerro El Hoyo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba del cerro hay un agujero, un cráter, entonces no hay duda ahí. También está el volcán, el volcancito, e incluso hay otros que creo que se llaman Babilonia también por ahí. Entonces todos son volcanes, o sea, una de las características también es que son de las zonas de falla que son zonas volcánicas. Son suelos volcánicos precisamente. Fértiles, muy fértiles también. Muy fértiles también porque recuerden que los suelos volcánicos son suelos que tienen muchos minerales que las plantas necesitan para crecer. Entonces, por eso los valles también. El valle de Comayagua es un valle aluvial también, pero también tiene características volcánicas. Entonces, por eso es muy fértil. Aquí vemos otro mapa ya, donde vemos ya los tipos de suelos que tiene Honduras. Los suelos azules, amarillos son suelos marinos. Recuerden que les decía que gran parte del territorio hondureño está bajo el mar. Cuando uno ya analiza esos suelos, ve que esos suelos se conformaron por la presencia de mar. O sea, esto fue un fondo marino que emergió. Y los suelos rosados, los color rosados, son suelos volcánicos. Son productos de erupciones volcánicas. Y si uno observa, también es la zona de subducción donde están el choque de las placas, y ahí se resalto en una flecha negra lo que es la depresión transversal de Honduras, que atraviesa, si se fijan, también todo el país. Y una característica interesante que tiene la depresión es que las ciudades más grandes del país se encuentran en esa zona también. Entonces, la geografía histórica es importantísima también para el control de riesgos. Entonces, uno, insisto, debe saber pues, dónde vive para poder minimizar cualquier riesgo que uno pueda tener. Interesante. Bueno, realmente, como hemos hablado, que Comayagua ha tenido una actividad en la época prehispánica, en la época colonial, en la época republicana. Se habla también que gran parte de los primeros vestigios humanos, no es el primer y único lugar, pero que también en Comayagua hubo mucha población que se movió dentro de todo lo que es ese gran valle, lo que se conoce como una población nómada. Y eso realmente pasó en la zona, maestro Portillo. Algo interesante que cuando hablamos del Valle de Comayagua y de Honduras en general, es que Honduras se le llama también el corazón de América, se le dice, porque es una zona de paso obligatorio de vida.
En Honduras no solo se ha servido como paso de migraciones humanas, incluso mucho antes de que los humanos vinieran aquí a América, hubo paso de animales también, de especies animales tanto del sur como del norte de América. Recuerden que Centroamérica, por efecto de las placas, emergió ya tarde desde el punto de vista geológico. Eso provocó que evolucionaran especies aisladas de Sudamérica con Norteamérica. Cuando emerge Centroamérica, Honduras se convirtió precisamente en un paso obligado incluso de especies, y posteriormente cuando vinieron los primeros humanos también se convirtió en lo mismo, y es así entonces que incluso sabemos que los rasgos más antiguos de presencia humana en Centroamérica hasta el momento es la Cueva del Gigante en La Paz, que son las montañas de La Paz que están alrededor precisamente del Valle de Comayagua, es en la Sierra de Montecillos. Según los últimos estudios realizados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, hablados por ellos, se sabe que el último cálculo de presencia humana en Centroamérica fue ahí, y fue de entre 11.000 a 13.000 años que hubo presencia humana. O sea, eso lo convierte en los primeros humanos hasta el momento, o presencia humana en Centroamérica. Y este sitio que usted comentaba acerca de Yarumela, que es una zona interesante, viendo un poco la imagen, siempre se está mencionando constantemente, sobre todo en la época prehispánica, y de hecho en algunos relatos, en algunas historias, en algunas crónicas, también en la colonia Yarumela. ¿Por qué es tan importante esta zona? Bueno, después de que los humanos vinieron, se asentaron en la zona, Yarumela, o el Chircal, como lo conocemos técnicamente, el Chircal a la zona, es una de las presencias humanas más, ya de civilización, ya de estructura, ya de construcciones humanas más antiguas que hay en Honduras. Incluso las dataciones que se han hecho ahí en la zona son más antiguas que la misma Copán en algún momento, y también es una de las zonas que se sabe, estuvieron ocupadas durante mucho tiempo, porque se han encontrado datos en la zona de Yarumela de 1000 años antes de Cristo, de ocupación humana, hasta aproximadamente el 300 después de Cristo, o sea, una ocupación de más de 1000 años, en donde la presencia humana pues, es notoria. Por ejemplo, ahí podemos encontrar, las imágenes que vemos ahí son de la estructura 101 y la estructura 102, arriba a la derecha, que son las más representativas. Ahí vemos un mapa. Esta es una reconstrucción del centro ceremonial de lo que fue Yarumela. No es la única estructura, hay más. Esto solo es, como les digo, la parte ceremonial. Y algo interesante que se ha descubierto ahí es que estos grupos eran no mayas, eran grupos protolencas, grupos anteriores incluso, siempre del área mesoamericana, pero que al parecer han descubierto algunos elementos del área sudamericana también. Entonces, como es una zona mezclada, pero sí, pertenecen al área mesoamericana, y con un conocimiento ya de arquitectura bastante desarrollado. Ya entonces estamos diciendo de que las civilizaciones en la zona del Valle de Comayagua, la presencia humana en el Valle de Comayagua es muy, muy antigua. No solo está Yarumela, también se encuentran otros sitios en todo el Valle de Comayagua tan antiguos o del mismo periodo de Yarumela. Y viendo en la imagen anterior, vemos que siempre está el patrón de lo que es la fuente de agua, ¿no? Eso es muy típico en todas siempre las civilizaciones del agua le llamaban, las culturas del agua. Recordemos que todo ser humano, todos nosotros, si queremos sobrevivir, necesitamos agua, alimento y agua. Y ahí pues se encuentra el río Muya, si no me equivoco, creo que ese es el que está ahí, y recorre toda la zona de Yarumela. Es más, en la imagen que vimos anteriormente, el dibujo, solo se está mostrando el centro ceremonial, pero al otro lado del río se encuentran ya talleres y casas de habitación de la población que está ahí. Donde vivía el pueblo. Ahí sobre la zona ceremonial, que como uno puede ver incluso la estructura 102, que la tenemos aquí enfrente, y la 101 en la esquina superior izquierda, se ha descubierto también por especialistas de la Facultad de Ciencias Espaciales de la universidad, específicamente el licenciado Erubel, que estuvo aquí hace par de meses sí, atrás, estuvo él, ha hecho investigaciones y descubrió que están alineadas con los solsticios y los equinoccios. Eso indica también que ya los que habitaron esa zona tenían conocimientos de observaciones astronómicas y podían detectar las estaciones del año, por ejemplo. Y cuando la gente mira ese tipo de estructuras, obviamente aquí en Yarumela, probablemente las pueden confundir con estructuras mayas.
como usted lo dijo realmente, no son mayas. No son mayas, y se les conoce dentro del ámbito de investigación académica como protolencas, o sea, grupos precursores tal vez de los grupos lencas posteriores, pero que no se sabe con exactitud quiénes eran, francamente. No se podría decir eran este grupo étnico, no se puede, pero sí eran grupos que podemos decir eran mesoamericanos, no hay duda, y que ya tenían un nivel de desarrollo bastante fuerte. Insisto, incluso Yarumela, la estructura 101, digamos, en algún momento ha sido considerada como la estructura más alta al sur del mundo maya, por llamarlo así. Incluso llegó a ser más alta, ahora ya ha perdido, ha sido destruida en algún momento, pero en su momento llegó a ser más alta que la estructura del Templo 22, si no me equivoco, en Copán. Ya llegó a ser más alta. Bueno, realmente, como lo dice el licenciado Portillo en sus viajes, en sus giras, nadie ama lo que no conoce. Lo estamos conociendo para poderlo amar y poderlo entender y ver todo lo que es el contexto histórico. Así que vamos a seguir hablando acerca de esta pues, geografía histórica de Comayagua y cómo va repercutiendo en todos los ámbitos. Usted no los cambie y ya regresamos. De una zona que comunicara de una forma rápida y económica el Atlántico. Hola amigos, estamos con el programa ¿Qué pasó entonces? Siempre hablando acerca de la geografía histórica de Comayagua. Realmente estos temas se van haciendo más interesantes en la medida que vamos avanzando. Y hablando de Comayagua, todo ese desarrollo histórico que lo ha tenido, desarrollo geográfico, siempre hay personajes importantes que destacan en lo que se refiere a la conquista española. Recordemos que Comayagua era el centro político-administrativo en la época colonial. Hubo también personajes que surgen en cuanto a lo que es la administración, en cuanto a lo que son las fundaciones en Comayagua. Pero, licenciado Portillo, ¿quiénes son estos personajes que realmente, vamos a decirlo así, no se puede hablar de la historia de Comayagua sin antes mencionar a estos personajes en la época colonial? Incluso yo agregaría, no se puede hablar de la historia de Honduras sin hablar de estos personajes. ¿Por qué? Porque estos fueron, desde el punto de vista de los españoles de la época colonial, los conformadores de nuestra nación, para bien o para mal, dígase lo que se diga, ellos fueron los que pues sentaron las bases de lo que posteriormente pues seamos como hondureños. Y en el caso de Comayagua precisamente no podemos dejar de hablar de estos dos señores. A la derecha don Francisco de Montejo, a la izquierda don Alonso de Cáceres. ¿Por qué? Para entender lo que ellos hicieron hay que entender que el proceso de conquista de Honduras, que no va a ser el caso en este momento, solo lo digo muy someramente, el proceso de conquista de Honduras fue muy duro. Fue un proceso en el cual varios conquistadores vinieron y lucharon por el poder aquí. Pero para 1536 ya se encuentra en Honduras, 36-37, don Pedro de Alvarado, en el Valle de Sula. Que don Pedro de Alvarado, bueno, para ese entonces se estaba autodeclarando como gobernador de Honduras. La corona española le dijo que no, que quien iba a ser el gobernador de Honduras iba a ser precisamente don Francisco de Montejo. Eso fue un pleito incluso legal que tuvo Alvarado con Montejo y la corona española, que más adelante pues lo ganó Alvarado, pero esa es otra historia. En el caso de don Francisco de Montejo, cuando él es nombrado por la corona como gobernador de Honduras, una de las primeras decisiones que tomó fue precisamente fundar una ciudad. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar el poder, le iba a dar toda esa fuerza política que necesitaba para dominar la zona. Recordemos que Honduras en ese momento, estamos hablando de 1537, estábamos iniciando el proceso de conquista, teníamos pocos años de estar los españoles en esta zona y todavía estaba en el proceso también de descubrimiento. Entonces don Pedro de Alvarado le ordena al capitán Alonso de Cáceres que busque un lugar adecuado para la fundación de una ciudad, que sería precisamente la ciudad principal de él. Es así entonces que Alonso de Cáceres sale de la zona de lo que se conocía en ese momento de Honduras, que era el norte de Honduras, hacia el centro de Honduras, recorriendo precisamente lo que ya hemos hablado, la famosa depresión donde está la Guayojoa y todas las ciudades, Iguatepec, etc. Y llega a lo que es el Valle de Comayagua. Y descubre y logra entender de que Comayagua, o el Valle de Comayagua, en cierta forma se encuentra equidistante entre la costa atlántica de Honduras y la costa pacífica de Honduras. O sea, un lugar ideal para gobernar, porque está
las dos costas a casi a iguales distancias. Entonces decide, y en nombre y por orden de Francisco de Montejo, fundar lo que originalmente se llamó Real Villa de Santa María de la Inmaculada Concepción de la Nueva Valladolid de Comayagua. El nombre español, el nombre que los españoles utilizaban para nombrar sus ciudades, que no era al azar, no era que se les ocurría, tenía toda una estructura política de gobierno en nombre de una ciudad, de una fundación española. Real Villa, ¿por qué? Porque fue el título original con que se fundó una villa, y Real porque era nombre de los reyes de España. Real Villa de Santa María de la Inmaculada Concepción porque fue precisamente fundada un 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Sí. 8 de diciembre, Real Villa de Santa María de la Inmaculada Concepción de la Nueva Valladolid, ¿por qué? Porque precisamente Francisco de Montejo era de Valladolid en España, entonces en honor a Montejo le puse el nombre donde era él. Claro. De Nueva Valladolid, de Comayagua. Los españoles pudieron tener muchos defectos, pero tenían una virtud desde el punto de vista geográfico. Trataban de mantener el nombre indígena de la zona donde se encontraba, y precisamente el valle donde se encontraba era indígena Comayagua. No se sabe con exactitud qué quiere decir Comayagua. Algunos dicen que significa páramo abundante de agua, otros dicen tierra abundante de tierra de comales, etc. No importa, pero lo importante es que se mantiene el nombre indígena de Comayagua, y es la Comayagua que conocemos en la actualidad. Es una ciudad española muy importante, con una herencia histórica muy grande, que aún hoy pues nosotros debemos valorarla siempre. Claro, de ahí la importancia que adquiere la ciudad, porque si fue la capital de Honduras durante mucho tiempo, si fue hasta 1880, fue la capital, sí. ¿verdad? Que fue movida por Soto. Entonces podemos ver que Comayagua pues responde a lo que es los parámetros, lo solicitado, los requisitos que pues, los españoles hacían. Viendo esta imagen, es una ciudad prácticamente en cuadrícula. Eso es interesante la observación. ¿Por qué? Porque en esta imagen vemos claramente cómo se representa la legislación española con respecto a la fundación de ciudades. Los españoles, cuando fundaban una ciudad, insisto, no lo hacían al azar. Ellos sabían lo que andaban buscando. Tenía una ciudad o una población para ser fundada, tenía que llenar ciertas características. Una de ellas era precisamente que hubiese agua, accesible al agua, y ahí estamos dos sierras que rodean el valle de Comayagua, que es la de Comayagua y la de Montecillos, cerca del río. Cerca del río precisamente. Y cuando fundaban la ciudad, lo primero que ellos hacían era tirar las cuerdas, como lo llamaban. Buscaban un punto central más o menos que ellos consideraban plano, y colocaban la primera piedra donde se iba a poner una cuerda, que ahí iba a ser precisamente su iglesia. La iglesia era la primera estructura que los españoles planeaban. El corazón prácticamente. El corazón de donde nacía la ciudad. Luego, frente a la iglesia, normalmente tenía que ir una plaza, un lugar abierto. Y de esa plaza, que ahí estamos viendo, de esa plaza partían todo lo que iban a ser las calles en forma de cuadrícula, en forma de cuadras, precisamente. Por eso cuadrícula, en forma de cuadra, donde iban a ubicarse las cuadras cercanas a la iglesia, iban a ser donde estaban los primeros pobladores, o sea, los fundadores. Y es así que vemos que precisamente las casas entonces que están alrededor de la fundación española eran de los, como ellos llamaban, de los importantes de la zona. Y Comayagua, bueno, obviamente, insisto, no fue la excepción, se fundó de esa forma, una forma muy estructurada, muy pensada. Y recuerden, Francisco Montejo envió a los Alcázares a fundar una ciudad. Y al mandarla a fundar, pues tenía que llevar todas las de la ley, como así fue. Interesante, porque realmente el hecho de llevar a cabo este proyecto, lo que es Comayagua, pensemos que en ese entonces un valle, llegan los españoles a una zona indígena, o sea, que tuvieron su proyección para poder entender bien cómo era la ciudad en términos geográficos, y hacer una zona equidistante entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico es todo un proyecto. Hoy día sería un superproyecto, ¿no? Y eso demuestra algo también, la importancia del valle de Comayagua, que ya desde desde la época precolombina ya estaba habitado por grupos indígenas de importancia. Recordemos a Yarumela, una ciudad precolombina o una comunidad importantísima. O sea, el valle, la geografía de la zona, también sin ánimo de ser determinista en eso, pero
la geografía también marca las necesidades que una persona puede cubrir, y si es una zona importante, una zona con cultivos importantes, de tierras buenas para cultivar, y hay agua presente, entonces cualquier comunidad que llegue o cualquier ser humano que llegue va a ver que es accesible para la vida. Y como digo, incluso, y desde antes que existieran los humanos ya había migraciones de animales, o sea, la zona es una zona muy importante dentro de Honduras, una zona de vida para Honduras, una zona de una presencia de vida fuerte. Entonces no es casualidad que los grupos precolombinos llegaran también y que posteriormente los españoles decidieran fundar la capital de la gobernación de Honduras en ese momento, ahí también. Entonces, y este mapa que vemos acá precisamente como que ratifica y que los españoles lograron detectar eso desde el primer momento, porque este mapa que vemos aquí es una propuesta, nunca se llevó a cabo así al 100%, una propuesta de un canal, llamémoslo así, un canal seco, un canal que el canal seco se está realizando en la actualidad y uno piensa por dónde va, por la misma zona de depresión transversal, pasando por los mismos lugares. Pues los españoles ya habían pensado en una comunicación de ese tipo, una comunicación rápida entre el Pacífico y el Atlántico, que comunicara la bahía de Omoa, que pasara por el valle de Comayagua y llegara hasta la bahía de Fonseca. Y este mapa, este croquis, llamémoslo así, es de 1590. O sea, estamos hablando de que Comayagua fue fundada en 1537 y para 1590 ya había un estudio, una propuesta de estudio de construir un canal de ese tipo que comunicara los dos océanos en Honduras. Ese es el megaproyecto de la época. Es el megaproyecto de la época, los españoles ya lo detectaron, sabía la importancia que tenía la zona, el Valle de Comayagua en medio, como pueden ver, mire, y las tres ciudades así como más importantes de la época, ya fundadas, que estaba Puerto de Caballos en la Bahía de Omoa, en la ciudad de Comayagua, en el Valle de Comayagua, y la ciudad de Choluteca en la Bahía de Fonseca. Entonces las tres ciudades más importantes, ese camino que tenía que interconectar las tres grupos humanos, fundaciones españolas más importantes. O sea, ya estaban viendo también desde una perspectiva económica, ya estaban viendo que conectar los dos océanos. Y Honduras, en algún momento, fue muy importante para eso. Incluso, después de la época colonial, después cuando vino la Federación Centroamericana, el mismo Francisco Morazán llegó a pensar en lo mismo. Francisco Morazán lo pensó en dos áreas, lo pensó en la zona de Nicaragua, un canal en la zona de Nicaragua, pero también en la zona de Honduras. Y si se fijan, también en la actualidad los nicaragüenses ya están pensando en un canal en su zona también. Al final todos estos proyectos no se llevaron a cabo, ¿por qué? Porque se construyó a finales del siglo XIX el Canal de Panamá, que vino a quitar la idea ya en estas zonas más al norte de Centroamérica y se construyó en el canal en la zona de Panamá, pero la idea de un canal, de una zona que comunicara de una forma rápida y económica el Atlántico con el Pacífico, pues desde la época colonial ya lo tenían, y este mapa que acabamos de ver pues es el mejor ejemplo de ello, 1590, siglo XVI. Así es. Como le comentaba, este proyecto realmente venía como de comunicar esos dos grandes océanos y proyectárselo en esa época histórica fue algo fuera de lo normal. Así que, bueno, vamos a seguir hablando acerca de la geografía histórica de Comayagua. Usted no nos cambia, ya regresamos. Ciudades que tuvo un acueducto de agua potable, ¿no? Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de geografía histórica de Comayagua. Interesante estos datos que nos ha dado el licenciado Portillo, que esos proyectos que se llevaron a cabo en Comayagua en la época republicana, en la época colonial, y que de una u otra forma pues ha impactado hasta nuestros días. Es una zona bastante desarrollada. Licenciado Portillo, una de las cosas que hemos comentado es cómo esta región, cómo este departamento ha ido evolucionando tanto en la parte geográfica como también en la parte histórica y también en toda la infraestructura de la zona, ¿no? Comayagua, desde el primer momento que fue precisamente fundada, ya iba con la idea de convertirse en una ciudad importante. O sea, insisto, cuando Alonso de Cáceres vino, la fundó y escogió el lugar, pues fue perfecto el lugar. Tenía espacio para crecer, tenía los recursos necesarios para desarrollarse. O sea, insisto, no fue casual. Estaba en ese entonces, y aún hoy, si se fija, si uno quiere ir de Tegucigalpa, por ejemplo,
al norte de Honduras tiene que pasar por Comayagua, aunque ahora la carretera ya la separa un poco más, pero sigue pasando por el Valle de Comayagua. Es forzoso pasar por ahí. Paso obligatorio, claro. Es obligatorio. Entonces, la ubicación es muy, muy importante y quieras o no, Comayagua, aunque en algún momento tuvo una especie como de letargo, después de que cambiaron la capital, de un tiempo para acá ha seguido adelante y se ha convertido precisamente en una ciudad desde el punto de vista turístico muy, muy importante también. Volviendo un poco a lo que es ese famoso camino, viendo en este mapa, de la Bahía de Omoa hasta el Valle de Comayagua, este mapa, ¿nos puede contar un poquito la historia y qué tiene que ver un poco la...? No, como ya mirábamos o veíamos en el mapa anterior, que era de 1590, finales del siglo XVI, y como les insistía, para los españoles, el Valle de Comayagua, pues lo que les decía, era importante, era una zona de privilegio. Y ellos no dejaron la idea así nomás. Ellos, durante la época colonial, la idea se mantuvo. Es más, procuraron, y recordemos que el camino principal entre la Bahía de Omoa y la Bahía de Fonseca siempre fue la zona del Valle de Comayagua. Siempre el camino fue ese. Entonces, este mapa es de 1642, ya estamos hablando del siglo XVII. O sea, todavía se seguía manteniendo, todavía se seguía ya mapeando, evolucionando las visiones que tenían los españoles de los mapas. Ya hay más pueblos, ahí está escrito, no lo leeré por cuestión de tiempo, pero ahí está escrito los pueblos y las zonas que ya comprenden ese camino, insisto, desde la Bahía de Omoa hasta la Bahía de Fonseca, y ahí está claramente el Valle de Comayagua. Obviamente este ya es un poco un acercamiento un poco más del Valle de Comayagua, ya le están dando más importancia. Ya vemos, hay unos cuadritos con unas líneas que indican poblados, eso, ya veo que está más poblado el Valle de Comayagua, ya hay más gente obviamente, estamos hablando ya de más de 60 años del primer mapa, y todavía pues sigue teniendo esa importancia, como aún hoy en el siglo XXI Comayagua la ha tenido siempre. Sí, es una ciudad que se mantenía en silencio, se levanta, cae, se vuelve a levantar, o sea, Sí, es interesante. ha sido como una historia muy interesante la de Comayagua, insisto, porque aunque en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, Comayagua ha subido bastante su interés, el interés para los mismos hondureños tal vez, al grado que, bueno, recordemos que Comayagua tiene uno de los primeros centros históricos declarados en el país, un centro histórico muy, muy importante, y es un representativo por excelencia de la arquitectura y de la historia colonial en el país también. Claro. Y usted nos hablaba incluso al principio del programa acerca de lo que es la depresión transversal de Honduras. Es un tema que creo que se ha estudiado muy poco en las escuelas y colegios, igual en las universidades, y que Comayagua es parte de esa depresión transversal. Probablemente en el futuro Honduras se separe. Mire, sí, he hecho mucho énfasis en ese tema porque tiene razón. Lo que es la depresión transversal de Honduras como que se estudia poco tal vez en nuestras instituciones. Sí. Uno debe entender nuestra conformación geológica en el país para entender por qué ciertos eventos suceden que tal vez nos parecen raros porque en realidad son normales. Lo que pasa es que no conocemos su historia, su geografía. Y vuelvo lo mismo con la depresión transversal. Ubiquemos donde está Comayagua, ahí se ve claramente la zona equidistante con los dos océanos. Es la zona también más, insisto, de más fácil comunicación entre los dos océanos. Y aquí nuevamente volvemos a ver el Valle de Comayagua en medio, con las dos sierras de que le está hablando, la sierra de Montecillos hacia el oeste y la sierra de Comayagua hacia el este. Precisamente la sierra de Comayagua, y aquí sí me gustaría decir, es la fuente de agua por excelencia de Comayagua. Todas las fuentes de agua que Comayagua utiliza nacen en la sierra de Comayagua. Es más, el primer acueducto colonial de que se tiene noticia en Honduras fue construido precisamente aprovechando una fuente que nace ahí en la sierra de Comayagua. Es un acueducto que los restos del mismo se pueden observar hoy en el costado sur de la iglesia catedral de Comayagua. Ahí están los restos de ese acueducto, lo cual indica que los españoles, volvemos a lo mismo, ya tenían conocimiento de la importancia de la zona y estaban pues trabajando para aprovechar los recursos que todo ese valle tenía, y no solo todo el valle, sino toda la zona que comprende, y vuelvo a decir la palabra, la depresión de Honduras, que es una de las zonas muy, muy importantes del país ya desde que se conformó geológicamente.
Sabemos también que usted hizo un trabajo en relación a estos acueductos en Comayagua. Se le considera incluso como una de las primeras ciudades que tuvo un acueducto de agua potable, ¿no? Tenía un problema Comayagua de agua, incluso hubieron muchas fuentes, pero ese acueducto de aguas potables, en una excavación que se hizo años pasados, se encontró. Esto es algo también muy interesante, sobre todo de una ciudad colonial. Sí, en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, junto con el arqueólogo Oscar Nile, hicimos una investigación desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, en donde hemos corroborado que ese acueducto es más o menos del siglo XVIII. El padre Joseph de Palencia, el obispo de entonces en la catedral, fue uno de los principales precursores para que se construyera, comunicó gran parte de lo que es el centro histórico de Comayagua, y sí se podría afirmar que es la primera ciudad que tuvo agua potable por medio de acueductos en Honduras, y estaba salvando la distancia, por supuesto, de lo que era la ciudad de Guatemala, pero Guatemala tenía el mismo tipo de tecnología que se hizo en Guatemala, se utilizó aquí en esa época para construir el acueducto también. Hay otras ciudades en Honduras que también tienen un acueducto, como Danlí precisamente. Danlí tiene un acueducto que es también colonial, pero es posterior al acueducto de Comayagua. Sí, hay muchos estudios que se dice que tenían problemas de agua y usualmente los españoles, para darle solución a este problema, lo que hacían era pues crear fuentes públicas. Al igual también ciertas personas, ciertas familias tenían ya el agua directamente. Entonces, el agua de Comayagua desde la época de la colonia en la actualidad siempre ha sido sacada desde la... De la sierra de Comayagua, precisamente, okay, que está al oeste de la ciudad. Y retomando el acueducto, algo que me viene a la mente ahorita es que ese acueducto llegaba precisamente a lo que es la esquina norte de lo que es el obispado. En Comayagua, precisamente, recorría toda la calle, pasaba por el costado sur de la catedral, llegaba entraba a lo que es la plaza, y ahí había una fuente. Ellos le llamaban pila, en realidad era una fuente, que esa fuente a inicios del siglo XX, ahí por los años 20, 30, fue destruida y se construyó un kiosco, que después fue destruido y se volvió a construir otro kiosco ahí en la zona. Todo lo superficial del acueducto desafortunadamente fue destruido en algún momento, pero lo importante es que toda la cañería quedó, y ahí está abajo de la ciudad de Comayagua, y ciertos elementos. Se han encontrado pilas de desagüe precisamente en la zona del obispado. Se ha encontrado también en la esquina noroeste del parque actualmente. También se han encontrado restos de la fuente original que tuvo, y se ha contrastado eso con la información histórica, y bueno, se ha visto que sí, que el acueducto al menos es de finales del siglo XVIII. Bueno, esa es la ciudad, vamos a decirlo así, colonial por excelencia. Y cuando miramos todo Comayagua en una sola imagen, ese gran valle, ese vasto valle, ese valle productivo de Comayagua, obviamente a los españoles en su época les impactó esto, ¿no? Imagínense un español viendo precisamente, aquí ya vemos construcciones, vemos que el valle ya está cultivado en algunas zonas, pero pensemos allá por el siglo XVI, cuando los españoles llegaron y observaron esa vista del valle de Comayagua. Créanlo, si aún hoy nosotros nos sorprendemos, se imaginan los españoles verlo en ese momento. Ellos no tuvieron ninguna duda que era un lugar importante, era un lugar que ellos tenían que aprovechar, y como así lo hicieron en algún momento, y hasta el momento pues hay grandes empresas productoras que también se encuentran en el valle de Comayagua, de las empresas más importantes del país. Sí, realmente fue una imagen que impactó y que de una u otra forma pues contribuyó a ese desarrollo histórico, geográfico de lo que es actualmente el departamento o el valle de Comayagua. Si usted quisiera darle un mensaje a todas las personas que nos escuchan en relación al tema, que nos ven, nos escuchan por todos lados, referente a Comayagua, ¿cuál es la invitación que les dan? Bueno, la invitación es la de siempre: conozcamos lo nuestro, visitemos lo nuestro. Uno no puede querer lo que no conoce, y como siempre digo, y el mensaje que siempre trato de dejar, que eduquémonos, conozcamos nuestro país, conozcamos Comayagua, conozcamos el valle de Comayagua, para que entendamos la historia de quiénes somos nosotros, y así sepamos valorar quiénes somos. Pues no me resta más que agradecerles y decirles muchísimas gracias, y conozcamos y amemos nuestro país. Bien, siempre agradecemos a los profesionales que nos visitan, que están siempre atentos a dar a conocer sus investigaciones históricas, al licenciado Denis Portillo,
licenciado en Historia, es docente universitario del Centro Universitario CEUTEC y también labora en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en la unidad de Historia, así que está constantemente investigando sobre estos temas que pues siempre lo invitamos para que nos siga hablando de estos temas interesantes, que hay un tema que tiene que ver mucho con Comayagua, está amarrado, y ya lo vamos a comprometido, maestro Portillo, que nos hable acerca de la geografía histórica de Omoa, quizás para los siguientes programas, porque sí vale la pena ir tocando todos estos lugares que usted hablaba acerca de esa gran depresión transversal. Así que agradecemos su aceptación a nuestra invitación y a ustedes, pues gracias por siempre estar atentos a nuestro programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.